El mal de ojo. Se cree que una mirada envidiosa o una energía negativa dirigida hacia una persona, especialmente bebés y niños pequeños, puede causarles enfermedad, desgracia o una racha de mala suerte. La máscara de la bruja. A los 10 años, mis primas y yo nos obsesionamos con la idea de convertirnos en exploradoras. Sé que más de una persona podrá darme la razón cuando digo que la mayoría de los niños pasa por una fase similar. Bueno, nosotras quisimos llevarlo un paso más allá, y siempre que nuestros padres estaban lo suficientemente distraídos porque se habían reunido en eventos familiares, aprovechábamos para ir incluso más lejos de lo que nos estaba permitido por aquel entonces. Es importante mencionar cómo era el lugar en casa de mis abuelos. Ellos eran dueños de un terreno muy grande, pero era ese tipo de casos en donde básicamente se toma un terreno sin tener riqueza. Su casa y algunos corrales para animales ocupaban apenas una fracción de todo el terreno. No tenían dinero suficiente para construir más cosas, así que el resto estaba cubierto únicamente de maleza y cardos. Yo tenía un hermano de 7 años y por aquel entonces nos la pasábamos peleando. Supongo que eran tonterías de niños, pero también estaba atravesando esa fase en la que lo ignoraba y no quería que se juntara conmigo en lo absoluto. Él siempre intentaba seguirnos a mis primas y a mí, que teníamos este pequeño grupo de exploración, pero yo siempre lo regresaba y le decía que no podía jugar con nosotras. Aún así, eso no era suficiente, porque al poco rato descubríamos que nos estaba siguiendo. Bueno, a decir verdad, la mayoría de nosotras tenía ese problema. Éramos 5 y 4 teníamos hermanos menores que querían seguirnos a todos lados, pero nosotras decíamos que estas expediciones eran solo para personas grandes y que ellos no podrían con nuestro paso. Casi siempre que los descubríamos, les ordenábamos que se regresaran. Algunas veces nos hacían caso, pero otras no. Nos prometían que si los dejábamos quedarse, ellos también serían exploradores y nos ayudarían. Pero nosotras no queríamos. Aún así, la mayoría del tiempo terminábamos accediendo, porque nos amenazaban con contarles a nuestros papás lo que estábamos haciendo, y por buenas razones, ellos no sabían hasta dónde llegábamos. Ya incluso nos habían advertido que no fuéramos tan lejos, porque el terreno, al no estar cuidado ni tener ningún tipo de mantenimiento, era hogar de más que solo insectos. Me refiero a serpientes que no dudarían en atacar si se sentían amenazadas. Además, el lugar estaba lleno de cardos en el suelo, por lo que podíamos lastimarnos de muchas maneras, sin mencionar que, como no estaba cercado, tampoco había mucho control si algún vagabundo decidía entrar por ahí. Eso lo volvía un sitio extremadamente peligroso, pero creo que al fin y al cabo eso era lo que más nos atraía, sentirnos grandes exploradoras. Ese día en particular, después de comer, los adultos comenzaron a platicar entre ellos y a beber. Mis primas y yo ya teníamos la rutina preparada. Tomamos nuestras cosas y comenzamos a caminar dentro del gran terreno. Incluso en mis recuerdos actuales, creo que teníamos una especie de mapa que actualizábamos cada vez que el tiempo nos permitía llegar a un nuevo rincón de ese gigantesco lugar. Estuvimos caminando y de pronto comenzamos a escuchar llantos. Yo me asusté diciendo que podía ser un fantasma, pero de inmediato mi prima Marcela rodó los ojos y dijo que no era un fantasma, que solo era su hermana. Y efectivamente encontramos a nuestros 4 hermanos detrás de un árbol de mezquite. La hermana de Marcela había pisado un cardo. Apenas tenía 5 años. Marcela se veía muy enojada, pero aún así fue y le ayudó a sacarse el cardo del pie. Después de eso, les dijimos que no podían estar ahí, que tenían que regresarse. Pero ellos, como siempre, comenzaron a suplicarnos, incluyendo mi hermano, diciéndonos que por favor los dejáramos quedarse, que también querían explorar, y que sería mejor si el grupo fuera más grande. Y claro, cuando ninguno de estos argumentos funcionó, usaron el único que casi siempre les daba resultado. Si no los dejábamos quedarse, volverían a contarles a nuestros papás que nos habíamos metido nuevamente en lo profundo del terreno. Al principio les dije que eso no nos importaba, pero a mi otra prima, Amanda, sí,
porque ya había tenido algunos problemas y no podía permitirse otro castigo. Gracias a ella terminamos accediendo ante el chantaje de nuestros hermanos menores, diciéndoles que si nos seguían tendrían que mantener nuestro paso y que no nos íbamos a detener por ninguno de ellos. Seguimos avanzando, un poco enojadas todavía, pero más o menos un cuarto de hora después encontramos algo que nos hizo quedarnos con la mandíbula en el piso. No lo podíamos creer. Frente a nosotras había una casa. Al parecer, alguien se había aprovechado de que mis abuelos ya no le ponían atención a ese terreno y había construido una casita. Pero no solo eso, parecía que quien sea que la construyó también vivió ahí y después se fue dejándola abandonada. No era una casa grande, al contrario, parecía un cuadrado. Todo estaba junto. Ya saben, en una esquina había algo que parecía una cocina. Justo al lado estaba la cama, y también había una mesa que suponíamos era para comer. La casa estaba hecha de ladrillos naranjas, y aunque se veía vieja, la construcción seguía siendo bastante sólida. Algo raro era que no tenía puerta como tal. En su lugar había una cortina que seguramente alguna vez fue gruesa, pero que ahora, por el sol y el tiempo, parecía tan débil que con cualquier movimiento se iba a romper. Todo eso que les estoy contando se podía ver desde afuera, porque las ventanas tampoco tenían vidrios ni cortinas. Podíamos verlo todo desde allí, y aunque por dentro estábamos llenas de dudas sobre si debíamos entrar o no, el espíritu de exploradoras nos ganó. Además, claramente, ese lugar estaba abandonado desde hacía mucho, así que no podía haber problema. Aún así, como buenas hermanas mayores, les dijimos a nuestros hermanitos que no podían entrar con nosotras, que era nuestro descubrimiento y teníamos que revisar primero. No les dimos ni tiempo de quejarse. Simplemente entramos. Todo estaba cubierto de polvo, pero también nos dimos cuenta de detalles que no se veían desde afuera. Por ejemplo, aún había algunas ollas y platos de barro. Incluso sobre la mesa había un jarrito también de barro, que seguramente en otro tiempo tuvo café o algo así, porque por dentro estaba manchado. Ya no tenía líquido, pero parecía que alguien lo dejó ahí con la idea de volver después para lavarlo. En otra esquina que desde afuera no se alcanzaba a ver, encontramos algo raro. Parecía un altar. Claro que todas nosotras, siendo niñas mexicanas, ya habíamos visto altares antes, por Día de Muertos, o en casas donde la gente pone imágenes de sus santos, pero este era distinto. Para empezar, no lográbamos distinguir quién era el santo al que le rezaban. Había muchas cosas sobre la mesa y algunas figuras de barro que no eran de la Santa Muerte, pero tampoco parecían otra cosa reconocible. Eran deformes. Tal vez eso era parte de su intención, o tal vez el tiempo las había desgastado. Lo más curioso es que parecía que habían intentado prenderle fuego. Toda la pared detrás del altar y parte del piso estaban ennegrecidos, como si hubiera habido un incendio pequeño. Las figuras estaban cubiertas de hollín, y las frutas puestas en el altar estaban tan descompuestas que más bien parecían haber sido secadas por los años. Había también muchas figuritas hechas de barro, cerámica y paja. Parecían artesanías hechas en ratos libres, pero daban una vibra extraña. Me acuerdo mucho de una cosa, un silbato con forma de calavera. Era lo más raro de todo. Tenía la boquilla grande y el diseño tan detallado que por un momento yo pensé que era una pipa o algo así. Pero mi prima Sara, que siempre ha sido la más valiente de todas nosotras, se atrevió a tomarlo de la mesa y lo sopló. En cuanto lo hizo, a todas nos recorrió un escalofrío. No sonaba como un silbato normal. Era un grito, como un chillido que parecía venir del más allá, como si alguna criatura estuviera perdiendo el alma. Era imposible escucharlo sin sentir que algo muy malo estaba por pasar. Incluso Sara, con toda su valentía, se asustó. Lo dejó sobre la mesa inmediatamente, y todas empezamos a preguntarnos qué rayos era ese silbato y por qué sonaba así. Fue entonces que escuchamos voces detrás de nosotras, nuestros hermanos. También habían entrado a la casa, aunque les habíamos dicho que no lo hicieran. Ya andaban husmeando como si nada, y aunque les dijimos que se fueran de inmediato, no nos hicieron caso.
En ese momento yo ya me estaba arrepintiendo de todo. Eso no era lo que me imaginaba cuando decía que quería ser una gran exploradora. Solo que no sabía cómo decirles a todos que a lo mejor ya era hora de irnos. Al fin y al cabo, ese había sido el primer hallazgo importante desde que comenzamos con todo eso. Además, la idea de ser exploradoras había sido solo mía, y yo las había convencido a todas. Dejarlo así, sin más, no se sentía correcto, pero cuando vi que todas estaban tocando con más confianza las cosas del altar, dije que no deberíamos tocar nada de eso. Les recordé que en las películas esas cosas siempre salían malditas. Lo mejor era dejarlas donde estaban. Fue entonces que mi hermano apareció desde debajo de la cama. Estaba lleno de polvo y telarañas, y a pesar de que siempre le había tenido miedo a los insectos, esta vez parecía no importarle. En su mano traía una máscara. Como casi todo lo que había en ese lugar se veía como una artesanía. No representaba a ningún personaje ni animal en particular. Más bien parecía una cara humana. La habían pintado del color de la piel, con ojos y boca dibujados, y parecía casi una mujer. Lo más peculiar, por así decirlo, era que tenía una especie de corona en la parte de arriba, hecha con ese material áspero que usan para las escobetillas de lavar trastes. Era perturbadora, no realista, pero sí lo suficiente para sentir que quien la había hecho quería que diera miedo. Le dije a mi hermano que la dejara, que estaba horrible, pero a él parecía gustarle, y no de manera irónica. Se la puso en la cara. Le grité que dejara de hacer eso, que no sabíamos quién la había usado antes, pero no le importó. Es más, hasta se ajustó el elástico por detrás de la cabeza, burlándose de mí. Ahí fue que no lo soporté más. Le dije a todos que ya nos teníamos que ir, que ese lugar no me estaba gustando. Les dije que quizá algún vagabundo dormía ahí, que no estaba tan abandonado como parecía. Lo mejor era irnos y seguir explorando después, cuando nuestros hermanos ya no nos siguieran. Mientras todos comenzábamos a salir de la casa, vi que mi hermano intentaba guardar la máscara para llevársela. Me negué. Le dije que dejara esa cosa ahí tirada y nos fuéramos, pero él insistió. Dijo que le había gustado y que la iba a usar. Intenté quitársela, pero corrió delante de todos. Lo perseguí, pero terminamos alejándonos tanto de la casa que ya no quise regresar. Cuando volvimos con nuestros papás, él todavía traía la máscara. Incluso se las mostró. Nos preocupamos porque no teníamos permitido ir tan lejos, y eso era una prueba de lo que habíamos hecho. Mi hermano se dio cuenta de su error y mintió. Les dijo que la había encontrado tirada detrás de los corrales de los cerdos. Mi papá la revisó. Dijo que estaba rara, pero que claramente estaba hecha de barro, como muchas de las cosas del lugar. Le dijo que tuviera cuidado, que si se le caía y se rompía, no se le ocurriera ponérsela otra vez porque el filo del barro podía cortarle la cara. Mi hermano le dijo que sí y se fue con mis primos más pequeños a jugar. Y, la verdad, una vez que volvimos a casa ya me había olvidado del tema. Como no me castigaron por haber dejado que mi hermano trajera esa basura, ya no le di más importancia. Pero esa noche, ya dormida en mi cama, creo que era como a las 3 de la madrugada, me despertó una sensación muy rara. Era como si alguien me estuviera mirando. A mi corta edad, nunca me había despertado por algo así. Pensé que quizá había tenido una pesadilla que no recordaba, pero entonces grité del susto. Mi hermano estaba parado justo al lado de mi cama, mirándome fijamente. Tenía la máscara puesta, y aunque la habitación estaba oscura, yo podía sentir su mirada sobre mí, aun cuando la máscara solo tenía 2 pequeños orificios. Era como si sus ojos atravesaran esos huecos. Al principio me enojé, me levanté un poco y le dije que qué estaba haciendo ahí, que él sabía que no podía entrar a mi cuarto, pero no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome, y eso fue lo que me empezó a asustar. Esa no era su actitud normal. Le dije que si no me dejaba en paz iba a llamar a nuestros papás, que lo iban a castigar, pero nada de lo que decía parecía afectarle. Entonces tomé uno de mis peluches y se lo arrojé directo a la cara. Le pegó de lleno, pero ni se inmutó, ni parpadeó, ni se cubrió. Era como si fuera una estatua, solo que respiraba.
una figura ahí parada, en la oscuridad, con esa cosa en la cara, y yo, sin saber si estaba soñando o si algo muy malo estaba a punto de pasar. Y fue ahí que me acerqué a él, ya con un poco más de preocupación, preguntándole qué era lo que tenía. De nuevo, no hubo respuesta. Alcé mi mano a su cara con la intención de levantarle la máscara, pero antes de siquiera poder tocarla, por fin se movió. Me sujetó la muñeca con fuerza, impidiendo que siguiera avanzando. La apretó. Él era menor que yo. Jamás había tenido la fuerza suficiente para empujarme, mucho menos para detenerme. Pero en esta ocasión, a pesar de que yo intentaba activamente avanzar, él me sujetaba con tanta fuerza que resultaba imposible. Era una fuerza que no tenía sentido para un niño de su edad. Incluso traté de liberarme de su agarre, pero fue inútil. Me estaba sujetando con tanta fuerza que me era imposible moverme, y entonces habló. Pero no era su voz, era imposible que fuera su voz. En lugar de hablar como mi hermano, lo hizo con la voz de una anciana. Me dijo que mi hermano ya no estaba ahí, y justo después me dobló la muñeca con tal fuerza que hasta hoy no solo recuerdo el dolor, sino también el crujido del hueso cuando me la fracturó. Grité muy fuerte, tanto por el miedo de ver a mi hermano así como por el dolor insoportable. Mis padres se despertaron de inmediato y corrieron a ver qué pasaba. Me vieron. Mi papá le quitó la máscara de la cara a mi hermano. Él parecía estar dormido. Era evidente para todos que estaba sonámbulo. No le prestaron tanta atención a eso en el momento, porque mi muñeca necesitaba atención médica urgente. Me llevaron al hospital. Les conté a los doctores lo que había pasado, pero ninguno me creyó. Todos aseguraban que ningún niño de esa edad podía causar semejante lesión. Decían que debía haber sido un adulto, alguien con mucha fuerza. Mis padres incluso me preguntaron si alguien había entrado a la casa. Yo les dije que no. Les repetí una y otra vez que había sido mi hermano. Me dijeron que estaba aturdida, que quizá confundí las cosas. Ya en el auto, con un yeso en la muñeca, mis papás me dijeron que no debía culpar a mi hermano, que sí me creían que había sido él, porque no había nadie más en la habitación, pero que seguramente todo se trató de un mal movimiento. Me insistieron en que si él estaba sonámbulo, entonces no era consciente de lo que hacía, y que las personas sonámbulas a veces hacen o dicen cosas sin intención. Solo que al llegar a la casa nos encontramos con mi tía, a quien mis padres habían llamado para quedarse con mi hermano mientras me llevaban al hospital. Ella corrió hacia nosotros, claramente alterada, y comenzó a decir que no sabía qué le pasaba a mi hermano, pero que se había vuelto loco de la nada. Contó que bajó de su habitación con la máscara puesta, se sentó a su lado y solo la miró. Ella intentó hablar con él, pedirle que volviera a dormir porque la estaba asustando. Y al ver que no le hacía caso, lo quiso tomar de la mano para hacerlo volver. Y ahí fue que mi hermano habló. Y tampoco usó su voz. Habló con la voz de una mujer anciana. Le dijo a mi tía que ese bebé que traía en su vientre le pertenecía ahora. Eso la asustó muchísimo porque efectivamente estaba embarazada, pero aún no se lo había dicho a nadie, ni siquiera al padre del bebé. Apenas se había enterado unos días antes y aún no decidía cómo compartir la noticia. No había manera de que mi hermano supiera eso. Lo más perturbador era esa voz, una voz que por obvias razones ningún niño de su edad podría imitar. Fue entonces que desesperada les conté a mis papás lo que habíamos hecho, el lugar que habíamos descubierto, de dónde había salido realmente esa máscara. Mis padres intentaron deshacerse de ella, se la quitaron y la tiraron a la basura. Incluso mi mamá me dijo que se aseguró de que el camión se la llevara, pero no importaba lo que hicieran. Incluso si la rompían durante las noches, mi hermano se despertaba sonámbulo y la traía puesta. Al final solo quedaba una opción, llevarla con un chamán para ver qué podía hacer. De eso ya no me enteré mucho, porque mis recuerdos de esa época se reducen a una sola cosa: cerrar mi puerta con llave todas las noches para asegurarme de que mi hermano no entrara a mi habitación.
Solo sé que tras llevar la máscara al chamán, mis padres nos llevaron a casa de mis abuelos. Ahí nos dijeron que habían demolido la casa y realizado algún tipo de ritual. El chamán se quedó con la máscara. Les dijo que no podía ser destruida, que le había pertenecido a alguien que amaba practicar y aprender sobre brujería, pero que por meterse con cosas que no debía, había muerto. Pero que gran parte de su energía se había quedado impregnada en esa máscara. También hicieron varias limpias a mi hermano. Hoy en día él no recuerda nada, pero mis padres y yo sí. Y realmente me alegra saber que no le pasó nada, que más allá de algunas cosas raras y de que me rompió el brazo, está vivo y en buen estado de salud. Que el mal no lo corrompió del todo. Yo solo quería contar mi historia para todos aquellos que disfrutan de la exploración urbana. Muchas veces lo que encontramos en lugares abandonados fue dejado ahí por una razón, y no nos conviene llevárnoslo, porque si no tenemos cuidado podemos enfrentar consecuencias horribles. Llegó en un baúl. Desde que era una niña, decoraba. Me encantaba. Yo era la típica niña que rayaba sus peluches, sus mochilas, todo para tratar de darle un diseño más personalizado. Mientras iba creciendo, pensé que debía decorar espacios. Me encantó. Mi sueño era estudiar y trabajar en algo relacionado con el diseño de interiores, pero por diferentes circunstancias de la vida, este sueño no se cumplió. Aún así, no dejé de hacerlo, más como un pasatiempo que otra cosa. Era muy buena haciéndolo. Muchos de mis conocidos más cercanos hablaban de lo bien que sabía combinar y decorar los lugares donde vivía. Una vez que mi esposo y yo logramos tener nuestra propia casa, decidí decorarla por completo a mi gusto. Por aquel entonces estaba muy enamorada de esta idea de decoración en la que lo antiguo y lo moderno se juntan, ya saben. Quería lograr que toda la casa se viera moderna, pero con un toque antiguo al mismo tiempo. En ese entonces solo teníamos a nuestro primer hijo, que tenía 4 años. Él se la pasaba en casa la mayor parte del tiempo, y yo no era del tipo de mamá estricta con las decoraciones, que no permitiría que mi hijo decorase como quisiera. De hecho, su cuarto era el que más contrastaba con toda la casa, porque a él no le interesaba nada de lo que yo había decorado. Solo había un montón de papel tapiz de su personaje favorito y algunas lámparas de neón. Eso era lo que a él le gustaba, así que yo estaba bien con eso. Mientras estaba decorando, también frecuentábamos muchas tiendas de segunda mano, así como tianguis y mercados, para ver si podíamos encontrar algo que pareciera antiguo, pero que aún pudiéramos usar para decorar los espacios. En las tiendas de segunda mano es donde puedes encontrar más cosas así, si te interesa este mundo. Aunque después de contar mi experiencia, tal vez lo pensarás 2 veces antes de hacerlo. Fue en una tienda de segunda mano donde encontré esta cosa. Yo no iba por eso exactamente. Solo quería ver si podía encontrar candelabros que lucieran bien en la sala. Lo vi y al principio me costó creer que algo tan hermoso estuviera a la venta, porque no se me ocurría que alguien quisiera deshacerse de él. Era un bonito baúl para juguetes, hecho de caoba rojiza, y quien sea que lo hubiera hecho tendría que ser todo un artista con la madera. Había tallado y pulido diferentes juguetes en la madera, pero tenían relieves y todo, no eran solo dibujos, podías tocarlos. Por el estilo de los dibujos, se veía que ese baúl debía ser muy antiguo y tal vez perteneció a una familia que le iba muy bien económicamente en la época en que se fabricó. Pregunté el precio y no voy a decir cuánto me costó, solo quiero que sepan que fue un precio ridículamente bajo. Prácticamente sentí que me lo regalaron. Por supuesto, algo así tenía que ir en la habitación de mi hijo. No importaba que nadie más, además de mi esposo, yo y mi hijo, lo viéramos. Yo sabría que estaba ahí, y con eso me daba por bien servida. Era como si una parte de mi estilo estuviera ahí también, y eso me gustaba mucho. Mi hijo no puso objeción, porque el baúl le gustó mucho también. Incluso, una vez que llegamos a casa, empezó a escoger los mejores juguetes para guardarlos ahí. Pero esa noche pasó algo. Mi hijo era un niño excepcional en este aspecto,
porque desde muy pequeño, casi desde que empezó a caminar, no se despertaba mucho en la noche, y si lo hacía, no se asustaba. Si necesitaba algo, a veces iba a pedirlo, pero no le costaba para nada regresar a su cuarto. Nunca nos tocó ir corriendo a la mitad de la noche porque lo despertara una pesadilla o porque creyera que había monstruos en su cama. Se movía muy bien en la oscuridad. Muchas veces lo encontramos en la cocina sin que hubiera encendido la luz, pero esa noche nos despertó un grito. Él nos llamaba y cuando fuimos a su cuarto para ver qué le pasaba, empezó a señalar el baúl. Le dijo a mi esposo que había alguien dentro, que lo había visto, que le había preguntado si quería jugar, y sacó su mano para mostrar cómo uno de sus peluches empezaba a bailar. Decía que sus ojos eran amarillos. Al no tener estos antecedentes con nuestro hijo, pensamos que dentro del baúl podría haber alguna rata o un mapache que por alguna razón se había ocultado ahí sin que nos diéramos cuenta. O tal vez incluso se había metido a la casa sin que lo supiéramos y había tomado el baúl como parte de su madriguera. Así que, con cuidado, mi esposo abrió el baúl solo para darse cuenta de que estaba vacío. Bueno, estaban los juguetes de mi hijo, pero fuera de eso no había nada. Para darle más tranquilidad, mi esposo vació por completo el baúl, sacando uno a uno los muñecos, solo para asegurarse de que no había nada más. Pero mi hijo seguía aferrado a la idea de que había visto a alguien. Dijo que mientras dormía intentaba despertarlo llamándolo, y cuando despertó se dio cuenta de que no era un sueño. Y al no saber qué hacer, entonces lo llevamos a dormir con nosotros, pensando que así se iba a tranquilizar. Pero a la mañana siguiente él seguía hablando del tema, diciendo que quería que el baúl se fuera y que no lo quería ya. Entonces yo le respondí que sí, que ya el baúl no iba a estar en su cuarto, que era una promesa. Con ayuda de mi esposo lo bajamos del cuarto, pero yo no planeaba devolverlo. Claro, sabía que mi hijo no era mentiroso, pero sí creía que pudo haber visto algo que no debía en la televisión y tal vez eso lo había asustado. Tal vez su sueño había sido muy realista y por eso se había asustado de esa manera. Entonces lo coloqué en la sala, una vez que encontré un buen lugar al fondo. De hecho, parecía encajar muy bien con el resto de la decoración. Aún no sabía qué podía guardar ahí, pero me gustaba cómo se veía. Quiero aclarar que este baúl es bastante grande. Fácilmente un niño de unos 10 años podría caber en él. Y lo digo para que no te sorprenda el testimonio que mi esposo me dio. Él volvió del trabajo un poco tarde ese día. No quiso encender las luces y solo entró. Dijo que dio un par de pasos hacia adentro, pasando por la sala, y entonces escuchó que alguien estaba llorando, específicamente un niño. Claro, lo primero que se le vino a la mente fue que se trataba de nuestro hijo. Dijo que una vez que volteó, se dio cuenta de que ese llanto estaba saliendo del baúl. Entonces, preocupado, se acercó y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Primero, despierto tan tarde, y segundo, por qué estaba llorando. Mientras se acercaba al baúl, el niño le respondió que su mamá lo había metido ahí. Mi esposo se indignó mucho con esta respuesta, porque él había crecido en un entorno familiar muy violento, donde el castigo físico era el pan de cada día. Toda su vida había dicho que cuando tuviera hijos, no cometería el mismo error. No creía en los golpes, ni mucho menos en el castigo físico que dejara traumatizado a alguien. Por eso, que yo hubiese metido a nuestro hijo en un baúl y lo hubiese obligado prácticamente a dormirse ahí, era algo inimaginable para él. Mi esposo se acercaba con lentitud, diciéndole que se calmara, que ya lo iba a sacar. También notó que el baúl estaba con un seguro que solo se podía quitar por fuera, cerrado, y esto lo molestó todavía más. El niño le decía que sí, que por favor lo sacara, que ya no quería estar ahí, que se iba a portar bien, que lo prometía. Mi esposo dice que una vez que llegó al baúl notó dos cosas. Primero, que la voz de nuestro hijo no se escuchaba igual, pero lo dejó pasar porque pensó que podría ser resultado del eco dentro del baúl. Y segundo, que una vez que tocó el baúl, este se sentía muy frío. No era la temperatura normal que tiene la madera.
Esta era diferente, era casi como si dentro hubiera un bloque de hielo que estaba traspasando su frío a la madera. Presionó el botón para quitar el seguro, y justo estaba a punto de abrir la tapa. Yo encendí la luz y le pregunté qué hacía. Se volteó muy molesto y me dijo qué me ocurría, que no podía encerrar a nuestro hijo ahí, no importaba lo que hubiese hecho. Extrañada, le dije que no sabía de lo que me estaba hablando, y entonces él abrió de golpe la tapa del baúl, casi como si quisiera demostrarme exactamente de lo que hablaba. Solo que al mirar ahí no había nada. Mi esposo se quedó paralizado por un momento. Me miró y me dijo que juraba que había alguien ahí, que lo había escuchado llorando y también había escuchado su respiración. Era obvio que había alguien ahí. Yo traté de tranquilizarlo y él me preguntó dónde estaba nuestro hijo. Le dije que estaba durmiendo arriba, pero aún así subió y entró a su cuarto para confirmarlo. Le pregunté qué le pasaba. Fue entonces que me contó todo esto y me dijo que era real, que no estaba alucinando ni nada, que lo había escuchado llorando y que dijo que su mamá lo había metido ahí. Yo traté de tranquilizarlo. Le dije que bajara la voz porque nuestro hijo lo podía escuchar, y ya de por sí le tenía miedo al baúl. Le pedí que pensara las cosas con un poco más de lógica, que tal vez la televisión de los vecinos estaba encendida a un volumen alto, como acostumbraban, y él había escuchado eso. Estaba tan cansado que creyó que los sonidos provenían del baúl. Eso era todo. Mi esposo no se veía para nada convencido de esta versión de los hechos al inicio. Al contrario, decía que eso no tenía sentido. Pero creo que de inmediato recapacitó, pues lo que él también creía haber visto tenía todavía menos sentido que eso, y ya no quiso seguir indagando. Pero como se podrán imaginar, esto no fue el final de los eventos paranormales que comenzaron a pasar en torno a ese baúl tan extraño, porque a partir de ese día, aunque el baúl ya no se encontraba en el cuarto de mi hijo, él no dejaba de tener terrores nocturnos. No dejaba de decir que había un niño en su cuarto que iba por las noches, y con el tiempo comenzó a decir más cosas. Decía que el niño le decía que cambiara de lugar con él, que él se recostaría en la cama y mi hijo tendría que entrar al baúl. Todas estas pesadillas eran tan insoportables que mi marido me dijo que lo mejor sería deshacernos del baúl. Después de todo, no habíamos pagado tanto por él, y tirarlo por la paz mental de nuestro hijo era lo mejor. Yo respondí que sí, aunque me dolía perder algo que yo consideraba muy valioso. Lo que hice al principio fue publicarlo en algunas páginas de internet para ver si alguien lo quería. A mí no me había pasado nada, así que suponía que solo era una especie de fobia que mi hijo había sacado de algún lado y que realmente no tenía nada de malo. Por eso quería venderlo, para ver si podía al menos sacar algo de ganancia de deshacerme de él. Algunas personas estaban interesadas, pero ninguno ofrecía mucho dinero por él. Al fin y al cabo, este era más un objeto de decoración que otra cosa. Pero los terrores de mi hijo eran tales que ya prácticamente lo teníamos que tener dormido en nuestro cuarto para evitar levantarnos tantas veces durante la noche. Le prometí a mi esposo que al día siguiente que pasara el camión de la basura lo sacaría, y ellos podían quedarse con él si querían, o triturarlo en el camión. Esa era la última noche que esa cosa iba a estar en nuestra casa. Yo, entre sueños, sí sentí esto, pues mi hijo estaba dormido sobre mi brazo. Sentí cómo su cabeza se deslizó hacia abajo, y también sentí cómo todo su cuerpo bajaba de la cama. Estaba tan adormilada que no le di tanta importancia, hasta que gritó. Tanto mi esposo como yo nos levantamos con horror, y nos dimos cuenta de que mi hijo estaba en el marco de la puerta, sujetándose con todas sus fuerzas para no ser jalado por algo que efectivamente se veía que lo estaba jalando de los pies. Apenas pudimos bajarnos de la cama antes de que sus pequeños brazos se rindieran y lo jalaran. Escuchamos cómo mi hijo azotaba en las escaleras cuando lo arrastraron por ellas. Una vez que corrimos hacia abajo, mi esposo justo lo alcanzó a agarrar porque mi hijo tenía la mitad del cuerpo metido dentro del baúl. Solo que justo cuando mi esposo lo sostuvo, todo volvió a la normalidad. Lo sacó sin ningún problema, no hubo forcejeo ni nada.
Solo que al menos en esta ocasión ni mi esposo ni yo podíamos tener el valor de decirle a nuestro hijo que él lo había imaginado. Nosotros lo habíamos visto. Sus pies se habían levantado del piso y además había sido llevado abajo tan rápido que sería imposible para un niño de 4 años, y meterse de esa manera al baúl era imposible. Mi esposo sacó el baúl al patio y prácticamente lo destrozó, dejando solo pedazos de madera y escombros de lo que en algún momento había sido. Después de eso, entró a la casa y le prometió a mi hijo que nunca más iba a pasarle algo como eso. Pero al día siguiente, y yo sé lo loco que puede sonar, pero les juro por la vida de mi hijo que es real, el maldito baúl estaba ahí, en medio de la sala, intacto, como si nada hubiese pasado. No queríamos preocupar a mi hijo. Mi esposo incluso lo sacó de nuevo al patio y lo ocultó. Después de eso, lo llevamos a su guardería y, sin saber qué íbamos a hacer, condujimos de vuelta a esa tienda de antigüedades donde lo habíamos comprado para devolvérselo. No queríamos el dinero, solo queríamos que se quedara con ellos, pero ellos no lo aceptaron de vuelta. Toda la tienda, estoy muy segura, sabía perfectamente qué era lo que me estaban vendiendo, porque ni siquiera parecieron sorprendidos de vernos ahí. Solo nos dijeron que no había devoluciones, que nosotros habíamos decidido comprarlo, y eso era todo, que no lo podían aceptar de vuelta. Yo les dije que no quería el dinero, solo que se lo quedaran porque ya no lo queríamos. Ellos comenzaron a ponerse cada vez más a la defensiva. Me dijeron muchas groserías. Hubo un intercambio de palabras y amenazaron con atacarnos físicamente si se nos ocurría meter esa cosa de vuelta a su tienda. Lo teníamos en la parte de atrás de nuestra camioneta y sabíamos que no había forma en la que esa cosa pudiera regresar a nuestra casa. Mi esposo me dijo que tal vez podríamos llevársela a alguien. Era una vieja amiga de la familia de su mamá que decían que era una bruja. Él nunca creyó ni una palabra de lo que salía de su boca, pero cuando era niño muchas veces los llevaban a él y a sus hermanos para curarlos de espanto o por algún mal de ojo que les hubieran hecho. Pensó que si ella podría ayudarnos, o al menos se querría quedar con esa cosa. Después de eso, condujimos hasta allá. Solo que una vez que llegamos con esta señora, ni siquiera habíamos bajado el baúl porque primero mi esposo quería contarle toda la situación. Pero ella salió de donde estaba. Asustada, nos preguntó qué era lo que teníamos en el auto y por qué se sentía así de terrible. Nos dijo que por favor le juráramos que no era una persona. Mi esposo la tranquilizó, le dijo que no era una persona, pero que sí era algo que habíamos comprado y que sabíamos que algo estaba mal con él. Le contó los eventos, y ella nos dijo que no podía ayudarnos, que ella no sabía magia tan avanzada, pero conocía a alguien. Su hermana se había metido en este mundo mucho más que ella, entonces la contactó y ella llegó 1 hora después. Al bajar el baúl, nos dijo que si de algo estaba segura, era que ese no era un niño, al menos no del todo. Percibía un poco de miedo e inocencia infantil, pero eran solo cosas que se habían quedado pegadas al objeto. Nos pidió que saliéramos mientras ella se quedaba a solas con esa cosa, y cuando nos pidió entrar, nos dijo que ya era todo, que no iba a poder salir nunca del baúl. Después nos contó lo triste que era. Solo tuvo visiones, pero al parecer una madre desnaturalizada usaba a su hijo para hacer brujería. Lo volvía un conducto y si se salía de control, lo encerraba en el baúl, donde el niño dio su último aliento. Incluso nos preguntó si nos lo queríamos llevar, pero obviamente le dijimos que no. Ella se lo quedó y no volvimos a saber nada de él. Hoy mi hijo ya es un adolescente y no recuerda nada de lo ocurrido. Eso me alegra, porque por mucho tiempo estuvo muy traumatizado, y a pesar de que no recuerda nada, sí le tiene miedo a la oscuridad hasta hoy. Creo que es algo que nunca se le va a quitar, pero al menos sé que ya no hay nada ahí. Lo hizo olvidar. Mi nombre es Mariel y soy la hija de en medio de 3 hermanas. Durante toda mi vida, tanto mis hermanas como yo, fuimos, por así decirlo, la vida de nuestro padre. Él siempre nos demostraba de muchas maneras cuánto nos amaba y nos quería. Sabíamos que si necesitábamos algo, siempre podíamos contar con él,
y que dejaría lo que fuera por nosotras. Para el momento en que ocurre esta historia, yo tenía 17 años, casi 18. Mi hermana mayor recientemente se había mudado de casa porque se había casado, y mi hermana menor iba en tercero de secundaria. Otro rasgo importante de mi papá es que era el tipo de persona a la que no le gustaba ver a los demás en problemas o atravesando un mal momento sin tratar de mejorar su situación de alguna manera. Casi siempre podías verlo comprando comida en exceso para repartirla con personas sin hogar. Para que se den una idea de lo bondadoso que era, en una ocasión, cuando éramos un poco más pequeñas, él compró casi la mitad de un camión de yogurt con cereales porque la persona que los vendía estaba muy desesperada. Por alguna razón le habían rechazado el pedido y ya había hecho el viaje. No podía permitirse regresar con todo el cargamento porque habría perdido mucho dinero. Por eso no nos sorprendió una ocasión en la que mi papá llegó a casa con una mujer que traía cargando a una bebé de unos 6 o 7 meses aproximadamente. Esta mujer claramente no estaba pasando por el mejor momento de su vida. Se veía muy delgada y su bebé también lucía descuidada. Mi papá le ofreció sentarse un momento y después de eso fue a hablar en privado con mi mamá y con nosotras. Nos explicó que la mujer vendía cosméticos y demás productos, de esos que se ofrecen por catálogo, y que ella estaba tan desesperada que incluso le había ofrecido cosas a él, sabiendo que no había muchas opciones para hombres. Dijo que tal vez a nosotras nos interesaría algo, que escogiéramos lo que quisiéramos y que él lo pagaría. Solo quería ayudarla un poco porque parecía que su hija no había comido ese día. Nosotras, ya conociendo este carácter tan compasivo de él, sabíamos que lo hacía por bondad genuina. Así que, aunque no solíamos comprar mucho maquillaje por catálogo, le dimos una revisada y todas pedimos algunas cosas. Incluso mi mamá le mandó fotos del catálogo a mi hermana mayor, que como dije, ya no vivía ahí, y le dijo que mi papá quería comprarle algo. De hecho, compramos una cantidad bastante considerable de mercancía, incluso sin estar del todo seguros de que ella nos estuviera diciendo la verdad o de que regresaría. Mi papá le pagó las cosas de contado. Y cuando se fue, mi mamá, que era un poco más desconfiada que él, le dijo que había una alta posibilidad de que ya no regresara con las cosas y se embolsara el dinero. Pero mi papá solo respondió que eso quedaría en su conciencia y que él ya había hecho lo correcto. Pasaron cerca de 5 semanas y no había un solo rastro ni de la mujer ni de nuestras cosas, pero no nos importaba mucho, porque así como había muchas personas que le agradecían infinitamente a mi padre por haberlas ayudado, también había muchas otras que se habían aprovechado de su nobleza. Claro que mi papá no era un tonto. Si alguien se aprovechaba de él, ya fuera que no hacía un esfuerzo mínimo por pagarle lo prestado o solo quería vivir de su generosidad, entonces él simplemente dejaba de ayudarlo. Pero no era raro ver que algunas personas intentaran pasarse de listas. Por eso fue una sorpresa para todas el día que tocaron a la puerta y era esta mujer. Traía todas las cosas que le habíamos pedido. Dijo que se había tardado tanto porque algunas cosas tardaban más en llegar y quería entregar todo junto. Ella ya se veía mejor, su ánimo era distinto, su ropa estaba más limpia y su bebé lucía más cuidada y arreglada. Era obvio que lo que mi papá había hecho por ella había marcado una diferencia. Una vez que nos entregó las cosas, volvió a sacar su catálogo y nos preguntó si no queríamos algo más, diciendo que habían llegado productos nuevos. Lo hacía con mucha insistencia. Nosotros, ya con algo de incomodidad, comenzamos a hojearlo. Creo que aún no lo habíamos terminado de revisar cuando mi padre llegó a la casa. Se sorprendió mucho al verla. La saludó amablemente notando su mejoría y después nos hizo señas con los ojos para que le compráramos un poco más de cosas. En esta ocasión ya no fue tanto, fue 1 o 2 cosas por persona y ya, pero ella aún así se veía muy agradecida. Esta vez no tardó mucho en regresar. Cerca de 1 semana después volvió con lo que habíamos pedido.
En esta ocasión yo no estaba en casa porque me había quedado a hacer algunos trabajos finales de la preparatoria en la biblioteca. Pero una vez que llegué me di cuenta de que mi mamá estaba platicando con esta mujer y ya no se veía una relación, por así decirlo, profesional, ni parecía que fuera solo alguien a quien estábamos ayudando por caridad. Más bien era como si estuvieran comenzando a hacerse amigas. Para este punto, aquella mujer ya se veía en serio mucho mejor. Nada comparado con la primera vez que la vimos. Básicamente, con su mirada nos suplicaba ayuda. Como aún tenía un par de cosas que hacer y también los exámenes finales de ese entonces, no le di mucha importancia. Solo la saludé cortésmente y me fui a mi cuarto para seguir con mis pendientes. Y así fue como comenzó esta especie de dinámica. Muchas veces esta señora no iba a la casa a vender nada, sino solo a platicar un rato con mi mamá. Se habían vuelto muy unidas. De vez en cuando sí le llegábamos a comprar algunas cosas de su catálogo, más por compromiso que por verdadero interés. Se volvió alguien común de ver en la casa. Creo que fue más o menos un año después de eso. Yo ya me encontraba en la universidad, así que iba a casa solo los fines de semana. Y fue en uno de estos que no pude evitar notar que algo no estaba bien. Hasta ese punto, aquella mujer me había parecido bastante indiferente, pero ese día, mientras mi mamá fue a revisar cómo iba la comida, noté que ella se sentó más cerca de mi papá de lo que me pareció apropiado. Incluso colocó su brazo en el respaldo del sillón. No lo tocó, pero lo puso de tal manera que simulaba abrazarlo, como si solo estuviera apoyando el brazo casualmente. Noté que mi papá se puso muy incómodo de inmediato, solo que no sabía cómo apartarla, porque si bien lo que estoy relatando sí invadía un poco su espacio personal, estaba justo en esa delgada línea donde ya no se ve como algo correcto, pero tampoco puedes tomártelo tan en serio, porque técnicamente no estaba haciendo nada malo. Aún así, la situación claramente no le gustó nada a mi papá. Se levantó tratando de excusarse, diciendo que iba a ver si mi mamá necesitaba ayuda. Ella me volteó a ver y me sonrió como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo me había ido en la universidad, que mi mamá le había contado que había sacado un muy buen puntaje. Yo aún estaba un poco pensativa respecto a lo que había visto, sin saber muy bien cómo procesarlo, así que solo le respondí de manera ambigua. Luego, aparentando normalidad, sacó de nuevo su catálogo y me dijo que lo revisara para ver si quería algo. Le respondí que no creía necesitar nada, que sabía que mis padres ya habían hecho un gasto fuerte por rentar el lugar donde me iba a quedar y por todas las cosas necesarias para mudarme, así que no quería hacerlos gastar más de momento. El rostro de ella pareció ensombrecerse por haberle rechazado, pero casi enseguida llegaron mis papás, se sentaron en la mesa y dijeron que la comida ya casi estaba lista. Mi mamá sí le compró unas cuantas cosas, y también mi hermana menor. Durante el resto de esa convivencia no hubo nada extraño, lo cual me hizo pensar que quizás me lo había imaginado todo, que ella nunca había intentado nada raro, solo que una semana después sentí que ella le estaba prestando demasiada atención a mi papá. Me refiero a que siempre que hablábamos de cualquier cosa, ella giraba la conversación hacia él. Le preguntaba su opinión, trataba de concordar con lo que él decía. Era imposible no notar que estaba tratando de agradarle más de lo normal. Mi papá siempre intentaba mantener la distancia, pero ese día en particular recuerdo que ella se ofreció para lavar los trastes. Más tarde, cuando los guardé, noté que faltaba una cuchara. No podía saber de quién era exactamente, pero en el escurridor no había el mismo número de cucharas que de personas que habíamos comido. Se me hizo muy extraño. Me parecía absurdo pensar que alguien querría llevarse una simple cuchara, algo que puedes comprar en cualquier supermercado, y solo guardé las cosas y no dije nada. Después de eso volví a la universidad y desde ese día las cosas ya no volvieron a ser las mismas. Todo empezó con un mensaje de mi hermana menor, que hasta ese momento era la única que aún vivía de tiempo completo en casa de mis papás. Me dijo que mis papás estaban peleando.
No vivíamos en un mundo de fantasía. Mis padres ya habían tenido discusiones antes, claro, nunca tan fuertes. Más allá de algún grito ocasional, que era raro, las situaciones no solían escalar. Pero mi hermana me dijo que esta vez no solo se estaban gritando, sino que se estaban comenzando a aventar cosas. Se escuchaba que ya se habían roto algunos platos. Como una situación como esta nunca había pasado en mi familia, lo único que se me ocurrió al estar yo tan lejos fue avisarle a mi hermana mayor para ver si ella podía ir y hacer algo. Después de que me dijo que iría a la casa a revisar, ya no supe nada hasta la noche. Mi hermana mayor me contó que mis papás no le habían querido decir el motivo de la pelea, solo que, por lo que ella logró percibir, dejaron de pelear cuando ella llegó. Sí se notaba que la pelea había sido muy fuerte. Tal y como mi hermana menor había dicho, había un par de platos rotos y parecía que no se habían perdonado, aunque querían hacerle creer que sí. Ella ya no pudo hacer nada más al respecto y se fue. Como apenas comenzaba la semana, ir a casa era imposible, pero ya no tuve más actualizaciones durante los siguientes días, y una vez que por fin llegué a casa, me di cuenta de que la relación entre mis papás, que siempre había sido bastante buena y funcional, claro, con algunas diferencias como cualquier pareja, pero nada que nos hiciera dudar de su amor, ya no era igual. La situación en la casa era muy tensa. Cuando pude hablar en persona con mi hermana mayor, me dijo que mamá le había contado que había escuchado rumores de que habían visto a mi papá con aquella mujer, pero no como si se la hubiera encontrado en la calle, sino como si él la hubiera ido a recoger. Además de eso, también le dijo que desde el último fin de semana en el que yo había estado prácticamente al día siguiente, mi papá, que antes dejaba su celular desbloqueado en cualquier lugar, o incluso le había dado a mamá la contraseña por si había alguna emergencia, ahora era muy celoso con su teléfono. Siempre lo tenía en el bolsillo, y si por alguna razón lo dejaba olvidado en un cuarto, volvía por él al poco tiempo. Una vez, mientras dormía, mamá intentó desbloquearlo y se dio cuenta de que le había cambiado la contraseña. No solo eso, mi papá parecía haber cambiado muchísimo en solo una semana. Ya no era la misma persona con nosotras. Incluso llegó a portarse grosero con mi hermana mayor cuando ella le pidió ayuda para mover unas cosas de su negocio. Él se molestó mucho y le gritó. Para cuando mi hermana me contó esto, papá aún no llegaba a casa. Fue entonces que una vecina vino a tocar la puerta. Esta mujer era conocida por ser el tipo de vecina que sabe a qué horas entran y salen todos, con quién llegan y qué hacen. Lo que vino a decirle a mi mamá fue lo que terminó de destruir las pocas esperanzas que teníamos de que todo fueran solo rumores. Dijo que mi papá estaba estacionado, casi dando la vuelta a la calle, y que estaba con esa mujer que los había visto besándose. Esto destrozó a mi mamá y claro, también a nosotras, que lo teníamos prácticamente en un pedestal. Ya les conté cómo era mi papá. Ni en 100 vidas me habría imaginado que él terminaría haciéndole eso a mi mamá. Nunca fue ese tipo de hombre, pero en ese momento lo único que se me vino a la cabeza fue que nunca terminas de conocer a la gente. Una vez que mi papá entró a la casa, mamá iba a reclamarle, pero él estaba en un estado muy tranquilo, no se veía ni un poco culpable, y vio que todas estábamos ahí, nos dijo que todo era verdad. No trató de negarlo, y básicamente la única razón por la que había vuelto a la casa ese día era porque quería recoger su ropa y pertenencias. Y sé que esto puede sonar como si tratara de justificarlo, pero juro por mi vida que nunca había visto a mi padre actuar de esa manera. Su forma de hablar no se sentía como la de él. Era casi como si tuviera un discurso preparado. Ni siquiera podías notar su mirada normal. Era como si no estuviera viendo hacia ningún lugar específico. Algo así como cuando los sonámbulos están con los ojos abiertos, pero se nota que no están conscientes. Así se veía. Creo que todo esto fue tan fuerte que mamá ni siquiera fue capaz de opinar nada al respecto. Solo lo dejó ir. Nos dolió a todas. Pero al final eran cosas que pasan en la vida, o al menos eso era lo que tratábamos de creer en ese momento.
Una vez que él se fue, aún todas nosotras mantuvimos cierto contacto con él, porque al fin y al cabo seguía siendo nuestro papá, y sí lo queríamos en nuestras vidas. De hecho, no se deslindó de nosotras, al menos al principio. Me seguía contactando para ver si necesitaba algo para la universidad, si estaba cómoda y cosas por el estilo. Lo mismo hacía con mis hermanas y con mi mamá, a quien le seguía dando cierta pensión, ya que consideraba que como ella había dejado de trabajar para criarnos, difícilmente podría encontrar un trabajo ahora. Parecía que la actitud de mi papá había vuelto a la normalidad. Aunque estuviera lejos, eso duró solo unos 3 meses antes de que las cosas comenzaran a torcerse otra vez. Yo necesitaba pagar unos materiales para mi carrera y me puse en contacto con él, pero al mandarle mensajes de texto me di cuenta de que me había bloqueado. Me pareció muy extraño. Pensé que tal vez le habían robado el celular o que había tenido que bloquear su número por alguna razón. Pues hacía un par de días atrás habíamos hablado con total normalidad. Quise contactar a mi hermana para ver si ella tenía un nuevo número suyo, pero su respuesta me desconcertó. Me dijo que mi papá no tenía ningún nuevo número y que nos había bloqueado a todas, desde mi mamá hasta la hermana más pequeña. Yo traté de defenderlo, diciendo que no podía ser posible, que debía haber alguna explicación. Pero mi hermana me contó que no quería preocuparnos antes porque pensó que todo era un malentendido, pero que el día anterior, mientras ella estaba en el mercado, lo había visto. Estaba con la otra mujer. Se acercó a él para saludarlo, pero mi papá, con una expresión fría, le preguntó qué se le ofrecía. No lo dijo con molestia, sino como si una persona completamente desconocida se le hubiera acercado. Mi hermana, confundida, solo le dijo que quería saludarlo, a lo que él simplemente respondió hola y se fue. Dijo que la interacción le resultó tan surrealista que por un momento pensó que tal vez estaba borracho. A pesar de que él nunca fue de tomar mucho, era la única explicación lógica que podía encontrar en ese momento. Luego, al abrir su teléfono para dejarle un mensaje reclamándole por lo que acababa de pasar, se dio cuenta de que ya la había bloqueado. Tanto mi hermana menor como yo insistimos en que debía tratarse de una confusión. Era imposible que nos hubiera bloqueado sin ninguna razón. De hecho, apenas 2 días antes había hablado con él y me había dicho que organizáramos algo para su cumpleaños junto con mis hermanas. No podía entenderlo. Aprovechando que tenía un motivo real para ir a verlo, los materiales de la universidad, decidí ir ese mismo fin de semana a la casa donde ahora vivía. Me abrió la puerta y yo le sonreí e intenté abrazarlo, pero él se apartó. Extrañada, le pregunté qué le pasaba y su respuesta fue otra pregunta. Quería saber quién era yo. Creí que era una broma, así que con tono de obviedad le respondí que era su hija. Él se quedó en silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Me dijo que si esto era una especie de broma, mejor me fuera, porque no estaba de humor para eso. Yo conocía a mi papá, sabía cuándo bromeaba, cuándo mentía, pero en esta ocasión todo en él, su expresión, su tono, su mirada, me dejó claro que hablaba en serio. Trataba de ser respetuoso, pero al mismo tiempo de no cruzar ninguna línea. Era evidente, no sabía quién era yo. Regresé con mi mamá y mis hermanas y les conté todo. Todo era demasiado extraño, pero al mismo tiempo, la lógica de la situación solo indicaba una cosa. Mi papá estaba fingiendo no conocernos para desligarse por completo de nosotras. Mi mamá, furiosa, dijo que si no quería hacerse cargo de sus hijas, entonces procedería legalmente. Mi hermana mayor, que ya no dependía económicamente de él, también se sentía destrozada por lo que estaba pasando. Pasaron varios meses y mi papá continuó afirmando que no nos conocía. Era como si esa parte de su vida hubiera desaparecido por completo. Fue mi hermana menor quien, con un tono casi temeroso, nos metió la idea que cambiaría todo. ¿Y si esto fue brujería? Nuestra familia nunca había creído en esas cosas. Siempre lo veíamos como un tema de supersticiones o cuentos, pero ella insistió,
Nos dijo que en su escuela alguien le dijo que esa mujer, la que ahora estaba con mi papá, practicaba brujería. Fue entonces que recordé algo. El último día que esa mujer pisó nuestra casa, había desaparecido una cuchara. En su momento no le di importancia, pero ahora no podía ignorarlo. No sabía mucho del tema, pero algo era claro. Si una bruja necesitaba un objeto que hubiera usado alguien, algo que le perteneciera o estuviera cargado con su energía, una cuchara bien podría servir. No podía probar nada, pero ya no parecía una simple coincidencia, y por primera vez en mi vida me vi obligada a tomar el tema en serio. Y aunque mi mamá seguía diciendo que dejáramos de decir esas tonterías y que solo debíamos aceptar la opción más simple y lógica, nosotras sí empezamos a tomarlo con más seriedad. Llegamos al punto de consultar con una bruja. Al principio, ella nos dijo que, para saber con certeza lo que pasaba, el interesado debía acudir personalmente, pero cuando le contamos toda nuestra situación, cambió de parecer. Nos pidió una sola cosa, que la lleváramos al lugar donde vivía mi papá. Si lo hacíamos, podría saber con facilidad si ahí se había hecho un amarre. Nosotras le obedecimos y la llevamos. Una vez frente a la casa, ella nos lo confirmó. No solo se trataba de un amarre, sino de algo más profundo. Nos dijo que estaban intentando doblegar el espíritu de mi papá, moldearlo de nuevo, quitándole todo lo que lo hacía ser él, y que lo estaban logrando. Esta mujer, la nueva pareja de mi papá, estaba haciendo magia muy poderosa en su contra. Le preguntamos si podía hacer algo. Recuerdo bien lo que hizo. Caminó hacia la casa y arrancó un par de flores que crecían en la propiedad. Dijo que tenía que investigar un poco más, pero que intentaría, al menos, romper el amarre para liberar a mi papá de sus garras. Esperaba que al hacerlo, él pudiera empezar a sanar. Nos cobró mucho dinero. 2 semanas después de todo eso, la esposa de mi papá murió. Dijeron que su cuerpo fue encontrado sentado en el sillón de su casa. Tenía marcas visibles en las venas de la cara, como si llevara días muerta, y casi parecía que se había quedado sin aire. Casi enseguida, mi papá volvió a buscarnos, solo que no recordaba casi nada. De hecho, él sentía que era una fecha diferente a la que realmente era. Mi hermana fue a ver a la bruja, solo para confirmar si nosotras habíamos sido las responsables. La señora trató de calmarla y le explicó que no era eso. Lo que ocurrió fue que esa mujer, la esposa de mi papá, estaba manejando magia muy pesada sin tener las protecciones adecuadas. Y cuando ella, la bruja, rompió el trabajo, toda esa maldad le rebotó. Pero fuera de eso, no quiso dar más explicaciones. Hasta el día de hoy, mi mamá no ha perdonado a mi papá. Para ella, él la engañó, y eso nunca tendrá perdón. Pero nosotras seguimos teniendo una buena relación con él. Para él, nada de esto ocurrió. No lo recuerda, y siempre dice que seguramente lo estamos haciendo sentir culpable por haber abandonado a mi mamá. Aún así, nosotras sabemos la verdad. Nos duele lo que pasó, pero también nos alegra haber logrado detenerlo a tiempo, aunque eso le haya costado la vida a esa mujer. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.